Bienvenidos al podcast Koinonía. Soy Adolfo Membreño y conmigo Michael Havlin y Efraín Valladares. Bienvenidos. Mike, ¿qué significa Koinonía? Bueno, es una palabra muy interesante. Es una palabra griega que aparece como 20 veces en la Biblia. Básicamente significa compañerismo, ¿no? Significa también compartir algo en común o comunión. Y la Biblia comienza esto a partir de Hechos, capítulo 2 y 42, que habla también, perseveraban en la comunión, o sea que con los apóstoles. Se ve también en la Biblia hasta el Evangelio de Juan. Hay un compañerismo que tenemos con el Padre, con el Espíritu Santo y con el Hijo. Así que compañerismo es la esencia de lo que era y es el cristianismo. Hay que pensar bien que hace siglos el mundo era un mundo totalmente cubierto de religiones inimaginables, paganos de todo tipo, un solo religión monoteístico que era lo que se llama judaísmo. Así que el mundo estaba lleno de creencias de toda clase. Y llega aquí un nuevo grupo que sorprendió a todo el mundo, que se llamaba los del camino o los de Cristo. Inclusive la palabra cristiana era más un insulto, significando partidario de Cristo. Pero la palabra koinonía, y me gusta la palabra porque se pronuncia igual en inglés con español. Sí. En Ahora, chino no sé, pero... Un paréntesis, Mike. Sí. La palabra koinonía en las versiones nuevas de la Biblia no aparece. No. Está en las versiones antiguas, ¿no? Que aparece esa palabra tal como Maranata, Koinonía y otra serie de palabras. Claro. Amén. Pero exactamente, pero es una palabra griega donde se traduce en nuestros textos también en español. Compañerismo, la relación que tenemos uno con el otro a base de nuestra relación con Cristo. Porque tenemos compañerismo vertical con Cristo y luego, como consecuencia de ello, ya tenemos una relación horizontal uno con el otro. Es la esencia de la palabra. Es una comunidad de creyentes que siguen el señorío de Cristo Jesús. Esencialmente, ¿no? Comunión, compañerismo. Exactamente. Excelente. Sí. Bueno, Efraín. Bueno, yo creo que hoy tenemos un tema interesante. Hoy tenemos un buen tema que es el Evangelio. Hemos estado pensando en este tema, ¿verdad?, para iniciar este programa, y quisiéramos también que ustedes nos diga, Pastor Mike y también Adolfo, ¿qué piensan ustedes el Evangelio? Se habla mucho del Evangelio de Jesucristo, pero ¿qué es en realidad el verdadero Evangelio? Porque ahora estamos pasando cosas interesantes en las iglesias cuando, ¿verdad?, se piensa que el Evangelio es prosperidad, el Evangelio es un Dios solamente de amor y que quiere lo mejor para nosotros y que no importa cómo está. Se dicen tantas cosas, pero ¿qué es en realidad el Evangelio? Inclusive algunas personas malentienden la palabra evangelio como ir a ayudar a los pobres y no necesariamente evangelio Sí. es eso. Evangelio social, ¿no? Sí. Esto es lo que se llama, ¿no? Así es. Bueno, obviamente es un tema muy extenso, ¿no es cierto? Y con el poco tiempo que tenemos disponible para hacerlo, vamos a tocar ciertas bases. Si usted está siguiéndonos, también escuchándonos, si tiene su Biblia a mano, se puede abrir su Biblia a Romanos capítulo 1. Por su teléfono. O su teléfono, claro que sí. No sé si Ahora puede es más ser el la cuestión al mismo teléfono tiempo allá. que se usa. El versículo también, el programa, que se puede, y los que tienen habilidad, ¿no?, para hacerlo. Entonces, por ejemplo, Romanos 1, capítulo 1, disculpe, y versículo 16, 17. Bien conocidos los versículos. Pablo nunca plantó esta iglesia. La iglesia fue plantada por otros. Él llegó a visitarlo casi a fin de su vida, ¿no? De todo modo, aquí tenemos ciertas bases que quiero también mostrarles algo importante y un hecho sobresaliente. De todo modo, dice, Pablo escribe, y leyendo también de la Reina Valera, 1960, dice, porque no me avergüenzo de evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio
la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay un montón de cosas aquí, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de evangelio, ¿qué significa la palabra evangelio de todo modo? Evangelio es buenas nuevas, ¿Ok? buenas noticias. Buenas noticias. Yo creo que estamos en necesidad de buenas noticias. El problema es que muchos predican otro evangelio. Después vamos a tocar eso. Sí, ¿no? vamos a tocar esto. Pero, por ejemplo, una vez decidí también entrar por Google, otra también plataforma, de una búsqueda de poner la palabra evangelio. Y me llegó 547 definiciones. Ok. Entre todos ellos hubo uno que se llamó ¿qué es el evangelio verdadero? Aparte social, evangelio de Tomás, de San Juan, de Pablo, etcétera, 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 ¿no? Hasta darle casi un náusea también, dándole vértigo también, pensando cuántos hay. Bueno, hay 4 testimonios, 4 evangelios. Sí, ¿no? 4 evangelios. Uno, los primeros 3 se llaman sinópticos, luego Juan, pero son 4 testimonios, digamos, siendo testigos de lo que pasó con la entrada de Cristo Jesús en nuestro mundo. De todo modo, aquí, las buenas nuevas, y para qué decir, ¿qué tipo de buenas nuevas? ¿Qué significa buenas nuevas? Tienen que ser buenas. Ojalá. Y creo que son las mejores. Bueno, sabemos que los medios contemporáneos no podrían ganar ni una plata ni centavo si no hubiera sido por malas noticias. Se viven de la mala en vez de la buena. Aquí estamos trayendo buena. Hay gente que tiene un concepto de cristianismo que viene encima de nosotros para castigarnos, para sentenciarnos a la muerte, criticar, atacar, etc. ¿Qué piensa usted de ese evangelio que a veces se está predicando en las iglesias, que dice, venga Cristo y todo se le va a resolver? Esa es una forma de verlo, ¿verdad? Porque como son buenas nuevas, todos sus problemas, venga Cristo, y nos damos cuenta que al llegar a Cristo a veces vienen más problemas, o también los que dice, usted ya no se va a enfermar porque Dios ya proveyó nuestra sanidad, vivirá o vivirá en prosperidad económica, o también otra cosa, dice, como Sí. usted ya recibió el evangelio, declare que usted ya recibió eso y porque su palabra, dice, tiene poder. ¿Será? Bueno, uno puede tergiversar bastante fácilmente mucha escritura, tomando una nomás, ¿no? Pero lo que hemos leído como un texto de Romanos, hay 2 tipos de evangelios. Voy a ponerlo en 2 categorías. Hay muchos que quieren el evangelio de poder, pero no el poder del evangelio. Hay una gran diferencia. Evangelio de poder es prestigio, finanzas, salud, posesión, etcétera, que están usando, digamos, las enseñanzas cristianas a base de tener un evangelio de poder. El poder del evangelio es otra cosa. Porque es el poder que transforma uno desde adentro para afuera a recibir a Cristo Jesús como Salvador y Señor. Así que no es meramente una cuestión del entorno físico que uno vive. Ahora, yo voy a admitir, a mí me gustaría tener edad, tener pelo. Todas estas cosas serían fantásticas, ¿no? No tengo pelo, ya. Ok. Una palabra creo que debería de ser buenas nuevas para tu alma. Bueno, porque dice para todo aquel que cree. No define todo aquel. ¿Y quién es todo aquel? Todo aquel no es un super santo. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Yo he venido para buscar ¿quién? No los sanos, sino los enfermos. Los enfermos. Sí. Bueno, ahí usted está hablando algo de la fe, ¿verdad? Porque dice para todo aquel que crea. Sí. Entonces está muy involucrada la fe y vemos que tantas cosas que hemos pensado, que se nos dice, todo el mundo dice esto es el verdadero evangelio, pero como decían ustedes, a veces está centrado más en una obra social y se piensa que dándole todo a la gente se va a acercar al Señor. El mismo Jesús le dijo a las personas, ustedes me buscan porque yo les di de comer. Sí. Pero ahora
llegó un momento que le dijo aún a sus mismos discípulos, si ustedes se quieren ir, váyanse también, ¿verdad? Porque ellos hasta ese momento no entendían lo que es el verdadero evangelio. Y cuando yo creo que muchos de los de ahora estamos en la iglesia, si entendemos correctamente el evangelio, ¿cuántos nos vamos a quedar? ¿Verdad? Porque si le decimos eso a Job, si hablamos eso del apóstol Pablo, todo lo que sufrió, y Pablo especialmente vivía lo que era el evangelio en realidad. Así es. Pero se necesita la fe porque si vemos, por ejemplo, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que la fe prácticamente es como el primer paso o la vía para poder llevar a la salvación. Bueno, hay que creer. Y si la no fe crees en solo Dios, vale no algo en sí mismo. Hay gente que tiene fe en su fe. claro. Es donde se coloca o Hablamos se de la fe pone en la Cristo, fe poniendo en Cristo Jesús, ¿no? Y lo importante aquí, darnos cuenta que la buena nueva no depende de mi estatus, mi raza, mi educación, ¿no? Nada de esto importa en este sentido, ¿ok? Entonces, diciendo eso, y gracias por estos excelentes comentarios, a veces la gente queda confusa porque se ve un montón de diferentes mensajes de evangelio. Uno de prosperidad o algo así. Esto tiene que suceder. O evangelio social. Todo esto tiene algunos elementos de verdad, pero no es exclusivamente eso, ¿no? Evangelio social, ayudando a los pobres, obviamente es importante. Es parte también del trabajo de la iglesia. Pero evangelio buenas nuevas al pobre no es darle comida porque va a tener hambre el siguiente día. Así Es algo, comida y otro tipo de comida espiritual, por así decirlo. Y hay mucha gente en nuestras iglesias, por todos lados, sin importar la etiqueta denominacional que tuviera, ¿no? Que son miembros de la iglesia, pero no son ciudadanos del cielo. Porque para ellos, muchos es un evangelio de poder, posesión o social, pero ¿qué es la esencia de todo esto? ¿Por qué? Y Pablo dice al judío primeramente. ¿Por qué al judío primeramente? Porque, bueno, eran considerados el pueblo de Dios. Sí, porque ellos recibieron primeramente desde el monte Sinaí, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos y todos los demás mandamientos que vino por Dios a través de Moisés, ¿no? El primer testamento, podríamos decir, de parte de Dios. Y luego a griego. Yo no soy griego, pero es una forma de decir los que no son judíos. Así es. No, los judíos son los demás. Los demás. O sea que todo el mundo, porque él define bien, todo aquel. Sí. Todo Los aquel. gentiles, es la otra palabra, gentiles Sí. o goyines, creo que nos dicen también, ¿verdad? Yo creo otro par de versículos que nos ayuda a definir cuál es el evangelio verdadero. Si tiene su Biblia, y tal vez conocido, Juan capítulo 1 y versículos 12 y 13 nos da bíblicamente cierta definición del evangelio por ser buenas nuevas. ¿Okay? No sé si, Adolfo, tú puedes leernos este par de versículos. El verso 12. 12 y 13. El 12 dice, estamos leyendo Juan capítulo 1, versículo 12. Sí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este par de versículos también define para nosotros ciertos elementos básicos de lo que es el evangelio. Uno, yo recibo. La palabra recibir significa agarrar fuertemente, ¿no? Porque todo el mundo cree. No, todo el mundo, hay mucha gente que dice que cree en Cristo. Nacieron en alguna religión que tenía a Algo Cristo así, como el Señor, etcétera, ¿verdad? etcétera, etcétera. Pero es más allá de meramente decir algo. Recibir implica tomar fuertemente, ¿no?, a su persona, absorberlo, recibirlo, ¿ok? Habiendo hecho eso, dice, les dio, y aquí tremenda noticia, les dio potestad o derecho. No, observe lo que dice, ¿no? Les dio potestad no de ser hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios. Hay una diferencia entre ser hijo de Dios y ser
hechos hijos de Dios. ¿Qué es la diferencia? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué es la diferencia entre ser hijo de Dios y ser hecho hijo de Dios? Sí, Eso. si vamos un par de capítulos más adelante, vemos una entrevista entre un fariseo y Jesús. Famoso Nicodemo, Ajá. ¿no? ¿Qué es lo que dijo este carpintero? Mira, este Nicodemo era un erudito fariseo que quería entrevistar a Cristo en la noche para que nadie lo viera, ¿no? Entonces, preguntando al carpintero, ¿no? Y el carpintero nunca contestó la forma que él anticipaba, sino que si vos tienes que hacer algo, ¿qué es lo que dijo el carpintero a este doctorado erudito? Dijo, vos tienes que... Nacer de nuevo. Este viejo El ya que está quiere raspando entrar. la cabeza. ¿De qué? El que quiere entrar en el cielo tiene que nacer de nuevo. Y él dice, disculpa, tengo que entrar en el vientre de mi mamá otra vez. ¿De qué estás hablando? Esto es lo que dijo. Se pasó por encima la cuestión. ¿De qué está hablando? Nacer de nuevo. Es esencial también de lo que es el evangelio. Las buenas nuevas es un cambio esencial de quiénes somos. Porque por naturaleza, dice la Biblia, somos pecadores. Somos todos bandidos por naturaleza, ¿ya? ¿No es cierto? Así es. Entonces, la buena nueva es que a través de Él, en forma tal vez paulatinamente, vamos transformándonos a esa imagen, ¿no? Sí, hay una cosa interesante, ¿verdad? Que a veces no entendemos del Evangelio y es entender que Jesucristo murió como un sustituto por nosotros, porque nosotros hemos sido pecadores desde que nacemos y Jesucristo, así como murió, también resucitó, abriendo el camino para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Y eso es el Evangelio, que nosotros por la fe reconozcamos que Dios es el Creador, es santo y que Él no soporta el pecado. Y nosotros al estar en pecado estamos separados de Dios. Pero Jesús viene a ser el mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Es el único, no hay más. Y cuando entendemos eso, yo creo que comenzamos a entender un poquito mejor el Evangelio. Claro. Creo que si el Padre, nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, en el momento del pecado nos hubiera decidido deshacerse de nosotros, la historia de la humanidad habría sido muy corta, ¿verdad? Porque rápidamente, pero gracias a Dios por su misericordia. Porque la Biblia dice que la misericordia de Dios no se puede medir. Sí. No la podemos medir ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo. Es mucho más grande de lo que nosotros... Y a veces no entendemos esa misericordia. Claro, esta misericordia es lo que ha hecho Cristo en forma de un sacrificio expiatorio, lo que vos deciste, ¿no es cierto? Ya llegó a tomar nuestro lugar. En vez de aniquilar a nosotros, decidió hacerlo con su propio Hijo. Y cuando se pone la fe en Él y en lo que hizo, esto me da a mí derecho de cambiarme y transformarme. Mire, Dios no está interesado en reformarnos, porque en lo que se llama la Biblia, la carne o el pecado no se reforma. ¿No? Imposible. Hay que tener una naturaleza totalmente distinta. Por ejemplo, famoso apóstol Pedro y Juan estaban frente al Sanedrín en Jerusalén a defender sus acciones de enseñar en el nombre de Jesús cuando fueron totalmente prohibidos de hacerlo. Y Pedro se pone de pie bastante bravo frente a ese grupo de súper eruditos estudiados. Y él era un hombre, lo que llama la Biblia, vulgar. Un pescadorcito. Galileo, por favor, que es lo que puede decirnos a nosotros. Y él dice, por ejemplo, en Hechos 4:12, una descripción que dio la esencia también de lo que es este evangelio, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, Jesús, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Es dos cosas a la vez. Este buenas nuevas es exclusivo e inclusivo a la vez. Son dos cosas. Exclusivo e inclusivo. Exclusivo en el sentido de que no hay otro nombre.
Aunque hay buenas y lindas palabras de otras religiones y filosofías buenas, ninguno de ellos llegaron a ser un sustituto, ¿no es cierto?, diferente que vos hablaste, ¿no? Solo uno. Y solo uno se resucitó de los muertos. Así que exclusivo en este sentido. Era necesario que el que fuera sustituto tenía que ser santo y sin pecado y haber cumplido con todo lo que la ley decía. Con todos los requisitos para un sacrificio perfecto sin mancha. Exactamente. ¿No? Entonces, así que es exclusivo este aspecto de evangelio que solamente a través de Cristo, ¿no? Pero inclusivo en el sentido de que no importa la raza, género, todos tenemos que llegar a través de la misma puerta. Así es. ¿No? Ahora, hay una cosa también que estamos viendo en estos tiempos que se dice, ven a Cristo como eres, Él no te rechaza, pero también tenemos que saber de que si venimos a Cristo y en realidad hemos nacido de nuevo, no podemos continuar a como estábamos, sino que tiene que haber un cambio, no porque para ser salvos, sino porque somos salvos. Tenemos que empezar a apartarnos de esa vida pecaminosa que antes teníamos y ahora sabemos que tenemos salvación y vida eterna. Amén. Pero que Jesucristo quiere también que así como lo hemos recibido, hemos nacido de nuevo, nosotros caminemos en Él. En Colosenses 3, del 1 al 4 dice, puesto que fuiste resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria, ¿verdad? Entonces esto es un mensaje también de transformación de nuestra vida, de hacer lo contrario de lo que antes hacíamos, y eso es la fe en Jesucristo nos permite llegar a eso. ¿Y cuánto tiempo cuesta hacer esto? Eso cuesta, creo que toda la vida. Toda la vida, Yo ¿no? pienso a veces, ¿por qué nos dicen evangélicos? Si deberían de decirnos cristianos, ¿no? Porque así fue en Antioquía, ¿no? De ahí comenzó la palabra o el apodo cristiano. Es importante notar esto, pastor, porque hoy, hay mucha gente, tantos años que he escuchado, son todos hipócritas de todos modos, ¿no es cierto? Ya buscando una iglesia perfecta, no hay. No hay tal cosa, ¿no es cierto? Pero también... Como dice usted, cuando hallemos la iglesia perfecta, ya no es perfecta porque ya llegamos nosotros. Sí, yo estoy ahí, ya no es perfecto, ¿no es cierto? Va a haber más problemas de todos modos. Inclusive me acuerdo en ciertos países, en Sudamérica, no voy a mencionar cuál, no importa realmente, y uno estaba bastante frustrado con, digamos, actitudes inapropiadas de hermanos. Aquí en este país no tenemos evangelio, tenemos evangelio, ¿no? Había más líos que cualquier otra cosa peleándose uno con el otro. La gente se cree que va a llegar a un grupo de perfectos. Además, digo, yo no quiero estar en una iglesia de gente perfecta, porque su perfección va a destacar mi imperfección. Sí, sí. ¿No? Yo prefiero estar con la gente luchando con las mismas cosas que yo. La iglesia tiene que ser como un hospital. Sí, donde llegan los enfermos para ser sanados y, bueno, entran enfermos y salen sanos. Sí, pero lo que dijo también Efraín, muy importante, este cambio que tiene que suceder. Es un cambio drástico, radical, de valores y forma de operar. Estamos conectados a otra cosa. Pero, por ejemplo, decimos, Dios me ama tal como soy, ¿no es cierto? Tenemos la famosa parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? Y su padre abrazándolo después de darle un baño, ¿no es cierto? Primero, ¿no? ¿Qué pasó? Lo bañó, lo vistió, le puso anillo. Le echó un colón, algo, nada que ver. O sea que, mira, Dios me ama tal como soy, pero me ama tanto para no dejarme tal como soy. Yeah. ¿No? Entonces, algunos de nosotros somos unos casos fuertes, ¿ya? ¿No es cierto? Pero Dios es tan poderoso que cualquier persona, porque no se engendra de carne, esto no es por voluntad ni intelecto humano, porque nadie puede. Así es. ¿No? Entonces coloca la fe en Él. Bueno. Sí, aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó
y se entregó a sí mismo por mí. El lema de este podcast es puesto los ojos en Jesús. Y yo creo que la única forma de lograr eso es que tengamos siempre nuestros ojos puestos en Jesús. Y si tenemos los ojos puestos en Jesús, ya no vamos a vivir nosotros, sino que ahora vamos a vivir, ya Cristo va a vivir en nosotros, a través de nosotros, y es por eso que es importante entender el Evangelio y vivir también en el Evangelio. Yo creo que las personas tienen que conocer a Cristo para poder experimentar el cambio que Cristo hace en la vida de uno. Sí. Porque yo recuerdo que cuando yo conocí a Cristo, yo fumaba, yo bebía, yo hacía cosas indebidas. ¡Qué barbaridad! pero el día en que yo conocí a Cristo, al día siguiente, mi vida cambió completamente. No sé por qué razón dejé de fumar todo el día. Y al siguiente día también, y dije yo, bueno, no he fumado. Y me di cuenta de que el Señor me había tocado mi alma principalmente, pues, ¿verdad? Porque de ahí salen mis emociones y mis deseos. Y me cambió, sentí un cambio en mi vida. Mi vida nunca fue igual desde que conocí a Cristo, y eso fue hace Porque fue el poder de Dios mucho puesto tiempo. en tu vida, la potestad de El ser poder, cambiado. sí, ¿no? así es. Sí. Porque ese evangelio de que Pablo menciona y la Biblia habla es totalmente contraintuitivo a los conceptos religiosos. Yo tengo que merecer esto. He tenido gente que me han dicho hace años, déjeme enderezar mi vida primero para ser bautizado. Bueno, si vos podés enderezar tu propia vida por tu cuenta, tú no tienes que bautizarte. Ya que tienes que bautizarme a mí. Sí. No, entonces ya. Sí, otra vez tenemos un enfoque, lo que se llama un enfoque antropocéntrico. Es una palabra larga que dice somos humanocéntricos. ¿No? Yo tengo que ganarlo, yo tengo que ameritarlo. Ya fue hecho para nosotros. Es totalmente contraintuitivo. Tenemos que hacer algo para merecerlo. No. Por eso dice, el justo vivirá no por lo que hace, sino por lo que cree y vivir conforme a eso. Es buena nueva. Para gente que han hecho cosas que he escuchado, inclusive, bueno, para mí ya no hay esperanza. He cometido tantas cosas que ya no se puede. Porque están midiendo a Dios a través de sus propios pecados. Y hay otros que te dicen también que son muy buenos. Sí. Yo no soy un hombre malo. Yo no le hago mal a nadie. Bueno, mira, me porto bien. Yo no soy tan malo para ir al infierno. Cuando tal vez no tan bueno para ir al cielo. No le hago mal a nada. Entonces, eso se convierte en una soberbia en contra de lo que Dios dice, que confesemos nuestros pecados, porque la Biblia dice que el que no confiesa su pecado no prospera. O sea, si querés dar el paso adelante, hay que confesar el pecado y confesarse uno pecador para que Dios, entonces el Espíritu de Dios actúa en nosotros. Entonces, para cerrar este primer episodio, uno tiene que, para experimentar a Dios, tiene que recibir lo que Cristo hizo hace tantos siglos atrás, Amén. Que sigue vigente, en cambiarnos desde adentro para afuera, confesar nuestros pecados, admitir que no podemos, hemos intentado y no ha sido ni factible para hacerlo de mi cuenta. Yo recibo lo que Cristo ha hecho y pido perdón e iniciar una vida nueva. Amén. ¿No? Entonces, ¿qué tal si oremos? Pastor, ¿puede orar? Sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has permitido este primer episodio, Señor, de Koinonía. Gracias porque tu palabra es fiel y te pedimos, mi Dios, que tú nos sigas ayudando a entender lo que es el evangelio verdadero, el evangelio de gracia, el evangelio que es por medio de la fe. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido nacer de nuevo y verte a ti como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas y el que puede hacernos llegar a conocer verdaderamente a Dios, porque tú dijiste que nadie viene al Padre si no es por mí. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y te pedimos, Señor, de que seas tú haciendo que nuestra vida sea conforme a tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Koinonía es producido por David y Jonathan Valladares. Música Richard Mujica.